Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Medellín JS en estas noches de mantenerse en casa. Hoy para nosotros es un placer tener de nuevo a Iván y a Fran como invitados a este honorífico espacio para ser los co-hosts de este evento. Fran, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué más crees? ¿Bien o qué? Todo muy bien. Muy bien, gracias a Dios, parce, bastante trabajito, que no falte. Y aquí listos para para participar en estas nuevas charlas que tenemos hoy en la comunidad. ¿Qué me Ancho? ¿Bien o qué? Sí o qué. Iván siempre, ahora sí, momento de brillar, Iván. ¿Qué más, muchachos? Contento de estar nuevamente otra vez reunidos acá en la comunidad y contento de que hay trabajito y extrañando lo del networking de la comunidad. Esperemos que pronto podamos regresar. Así es, qué bueno. Para esta noche tenemos dos invitados muy especiales como speakers. Vamos a estar comenzando en esta noche hablando de Vue.js versión 3 y de Composition API. Pero pues también vamos a estar hablando al final de esa charla. Vamos a continuar con Douglas, quien va a ser la persona que nos va a hablar un poquito sobre hacer API testing de APIs con Postman, ¿cierto? Va a ser interesante. Entonces, antes que nada, preguntémosle a la gente de Twitch si nos están escuchando bien, si se escucha todo perfecto, para que podamos como empezar a introducir a nuestros speakers. Nos confirman, porfa, si nos escuchan, ¿cómo están? ¿El sonido? ¿En la pantalla? ¿Está todo bien? Todos dicen que se escucha bien. Excelente. ¿De dónde nos están escribiendo? ¿Dónde nos están viendo? ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? Aparte de vernos, ¿están en la casa? ¿En el computador? Uy, ya tenemos gente de Manizales, qué bacano, parce. Eso es lo que me ha gustado mucho del streaming, es esto, que estamos llegando como otras ciudades, parce, que anteriormente solamente pues nos enfocamos en Bogotá y los que ven acá en Medellín y los que venían a visitarnos. Y ahora tenemos gente de Manizales, Bogotá. En ocasiones anteriores hemos tenido gente hasta de Puerto Rico también. Ahí está Puliquín de Argentina, Buenos Aires, Argentina también. ¡Ey, qué bacano, hombre! Saludos a todos y a todas que están conectados en la noche de hoy. Qué bueno. No, entonces, Fran, es el momento pues de presentar a nuestro primer invitado para que hablemos sobre Vue.js y su versión 3. Entonces, bienvenido, Fran, de nuevo, y dale para que comencemos a trabajar. Bueno, muchachos, comenzamos con la charla de Samuel. Como ya les comentó Cristian sobre Vue.js 3, en su versión 3.
Y nos acompaña Samuel. Él es de Bogotá, actualmente vive en Neiva. Es un senior frontend developer en una empresa de Amazon. Es un gran evangelizador de Vue. No he visto persona que esté dando una lucha tan grande de estar mostrando la tecnología. Lo hemos visto en otros canales como el de Oscar Barajas, haciendo un versus de React contra Vue, y en otros canales también. Adicional, él también tiene su propio canal de Twitch para que lo sigan también. No he tenido la oportunidad de verlo pues por falta de tiempo, pero he recibido y he visto por ahí muy feedback de su canal, que es iOS Samuel. IO Samuel, perdón. Ahí. Es Sí. IO Samuel. Entonces, ahí, bienvenido Samuel. Sí, que nos hable Samuel un momentico para ver si la gente escucha a Samuel y así sí podemos Ok, salir. vale. Exacto. Bueno, pues buenas noches y nada, gracias a ustedes por la invitación acá a la comunidad de Medellín.js. Para mí es un honor estar acá porque fue, de hecho, una de las primeras comunidades en las que yo estuve desde, pues que empecé a dar charlas en realidad. Fue la primera invitación que tuve por Julián Duque y así que hay un gran amor de mi parte para la comunidad de Medellín.js y siempre dispuestos acá a compartir conocimiento y estar en toda esta onda. Y por sobre todo, obviamente, evangelizando Vue.js actualmente. Entonces, nada. Sí, no sé si se me escucha bien o Parece cómo que está sí, todo. pues no nos han dicho. Preguntemos, a ver. Que se escucha como bajito. ¿Sí? A ver. Un poco de eco. Un poco de eco, no, normal. Podemos poner un poquito. Ok. ¿Será que está rebotando en alguien más el sonido, quizás? Voy a igual apagar aquí. Voy a apagar todos los micrófonos de acá del streaming para que arranquemos. Ok. Sí, vale. De una. Sí, cualquier cosa me van avisando y yo estoy pendiente acá. Vale, entonces yo vengo a hablarles de Vue.js, específicamente de la versión 3.0 y específicamente en esa versión 3.0 del Composition API. Pues Vue en la versión 3.0 hizo muchísimos cambios a cómo se trabaja con Vue y específicamente el Composition API es uno de los cambios más grandes que se vienen en esta versión. Más que nada porque viene a cambiar la manera en que trabajamos en aplicaciones grandes y escalables, ¿no? Es una API que nos permite de cierta manera trabajar mucho más fácil en una sintaxis que sea como más JavaScript dentro de nuestros componentes y poder reutilizar ese tipo de funcionalidad que utilizamos muy frecuentemente. Si han trabajado con Vue en la versión 2, se habrán dado cuenta que hay muchas veces que nosotros tenemos que duplicar mucho código a través del componente. Y esto es porque en Vue nosotros solamente tenemos un tipo de API que es el Options API, que es básicamente un objeto gigante donde nosotros decimos qué es lo que queremos que haga nuestro componente. Y esto trae muchos problemas cuando nuestra aplicación crece y pues ese es uno de los mayores problemas que tenía Vue 2. Entonces en Vue 3 con el Composition API todos estos problemas se solucionan de alguna manera. Y vamos a ver que es bastante fácil de hecho de utilizar el Composition API. Es una API que si viene de React es muy familiar, ya que utiliza mucho lo que es la sintaxis de hooks. Y el resto pues es puro vanilla JavaScript en realidad, entonces es bastante sencillo. Entonces la idea de lo que voy a estar mostrando hoy es que va a ser bastante práctico. Voy a estar haciendo una aplicación junto a ustedes utilizando el Rick and Morty API con GraphQL. Entonces vamos a hacer ciertas cosas ahí para ir mostrando cómo sería utilizar el Composition API para hacer una aplicación simple como esta. Y pues aquí tienen todas mis redes sociales en Twitter, Facebook, GitHub y mi sitio web donde tienen absolutamente todos los links a todos los sitios. Entonces para que vayan allá y me sigan. Si quieren pues ver más charlas sobre Vue porque he dado pues alrededor de este tiempo bastantes acerca de Vue y todo el ecosistema alrededor de Vue. Bueno, entonces entrando en materia un poco, vamos a utilizar solamente estas 4 o 5 cosas. Lo primero es que vamos a utilizar el Rick and Morty API, específicamente lo que es la API de GraphQL, porque pues me gusta mucho trabajar con GraphQL y es muy sencillo. Lo siguiente que vamos a utilizar es Vite. Vite es un tipo de servidor de desarrollo que se creó pues por el creador de Vue, Evan You.
Creo este servidor de desarrollo que es muy, muy rápido, extremadamente rápido, y nos permite crear aplicaciones para Vue, React y Preact actualmente, y se está desarrollando la versión para Svelte. Entonces, vamos a utilizar Bit porque pues es un tipo de sistema no opinionado, o bueno, un poco opinionado de cierta manera, ya que trae mucha preconfiguración y nos permite trabajar con módulos de ECMAScript nativos en el navegador. Entonces, no necesitamos como tal un bundler como Webpack dentro de una aplicación de Bit. Vamos a simplemente utilizar el navegador y todos nuestros módulos y eso va a cargar extremadamente rápido, de una manera que no tiene comparación actualmente. Lo siguiente, pues en nuestra aplicación, como vamos a utilizar es CSS, vamos a instalar Sass para que pueda correr todo el CSS. Lo otro es que vamos a utilizar Vue Router. Entonces vamos a utilizar la versión alfa porque son las versiones que funcionan con Vue 3. Y finalmente, pues vamos a utilizar Tailwind CSS también para trabajar con esto. Vale, entonces esta de acá es la página como tal del Rick and Morty API con GraphQL y esto es lo que vamos a utilizar para todo esto, ¿no? Vale, entonces inicialmente yo tengo ya una serie de archivos ya prehechos porque no tienen mucho que ver con el Composition API, pero nos van a servir pues para crear esta aplicación, ¿vale? Entonces, inicialmente este es como el archivo que genera en una aplicación de Bit. Voy a subirle el zoom, no sé si se alcance a ver muy bien. Me dicen cualquier cosa. Pero bueno, entonces este es como tal el main.js. Ustedes van a ver que cambia muchísimo como tal el cómo se escribe una aplicación de Vue 2 a Vue 3 por el hecho de que las aplicaciones ya no son un namespace global dentro de Vue, sino que pasan a ser funciones como tal reutilizables. Nosotros podemos crear muchas aplicaciones dentro de una sola aplicación de Vue y cada aplicación puede tener un contexto diferente de configuración. Entonces, por esas razones que ahora en Vue 3 nosotros necesitamos el método createApp para poder crear una aplicación en Vue. Y si nos damos cuenta, todo en Vue 3 específicamente, todo es importable de la manera de tree shaking. Esto es porque en Vue 3 todos los módulos de Vue pues pasan a ser tree shakeable. Esto quiere decir que los bundles finales de nuestra aplicación van a ser muy, muy pequeños, extremadamente pequeños. Entonces, esto pues permite reutilizar mucho código y pues asegurarnos de que nuestra aplicación tiene solamente lo que nosotros vamos a utilizar, ¿no? A diferencia de Vue 2, que si ustedes nunca utilizan Transition, siempre van a tener todo el código de Transition en una aplicación de Vue. Entonces, pues son bastantes avances que hubieron dentro de Vue 3 y pues vamos a ver esto. Como tal, la única configuración así rara que se hace aquí es, por ejemplo, el PostCSS, que es la configuración necesaria para trabajar con Tailwind. Entonces, esto ustedes lo encuentran en la documentación de Tailwind. Entonces, no hay mucho que ver en ese sentido. Voy a mostrar así rápidamente las cosas que tengo aquí prehechas, como para ver con qué es lo que vamos a trabajar, ¿vale? Entonces, en la sección de assets, yo tengo como tal unos archivos SAS que son pues de un layout que ya tenía prehecho para esto. Para no pues tocar mucho esa parte, sino enfocarnos más en el Composition API. ¿Vale? Entonces es solamente eso. Nuestros assets van a ser solamente el CSS que vamos a utilizar. Lo siguiente es que en el utils yo tengo una serie de funciones utilitarias que me van a permitir, por ejemplo, el fetch GraphQL es una función que me permite hacer query hacia la API de Rick and Morty pasándole algún query string. Esto no es nada complicado, esto es puro vanilla JavaScript, entonces por eso no voy a mostrar mucho esta parte, pero pues esto es bastante simple, ¿no? Es simplemente una función fetch de JavaScript para poder hacer un query hacia alguna API. En este caso, la API de Rick and Morty. Esta otra de aquí la voy a mostrar más adelante, cuando avancemos un poco en esto. Los types son unos types de TypeScript, porque vamos a estar trabajando con TypeScript en lugar de JavaScript, ya que pues al final del día quería mostrar qué ventajas tenemos al trabajar con TypeScript dentro de Vue 3. Vamos a ver que es muy sencillo de implementar y pues tiene muchísimas ventajas. Al utilizar Bit, por defecto Bit ya soporta TypeScript, entonces uno no tiene que preocuparse por ninguna configuración extra. Y estas son unas interfaces que creé simplemente basándome en los tipos que hay aquí dentro de la API de Rick and Morty. Entonces es solamente literal copiar y pegar esto y crear los tipos interfaces dentro de TypeScript. No es algo a lo que le metí mucha cabeza en realidad, pero pues nos sirve para tener un buen tipado en la aplicación. Y lo último, así que tengo es una query de GraphQL, que es una query que me va a permitir obtener caracteres, o bueno, los caracteres de Rick and Morty, también utilizando paginación, ¿no? Todo lo que es la info de esta API. No es nada complicado, es solamente una API a la que yo le puedo pasar unas variables, un query a la que yo le paso unas variables y pues puedo filtrar datos basándome en un nombre y cosas así. Entonces es bastante simple, no
no hay mucho que ver aquí, es una query bastante simple de GraphQL. Ok, y pues eso es en realidad lo que tengo así prehecho. El resto es lo que vamos a ir haciendo aquí. Voy a ir copiando y pegando así código para ir de manera secuencial viendo todo esto. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es que como vamos a trabajar con TypeScript, vamos a cambiar el main a un main TypeScript y por consiguiente en el index.html vamos a importar TypeScript también. De esto no hay que preocuparse porque, como digo, Bit es un sistema que se encarga por nosotros de manejar toda la transpilación a módulos de ECMAScript. Entonces, por eso aquí ustedes ven un type module, porque Bit por defecto va a soportar todo nativo en el navegador. Entonces, él hace la transpilación necesaria hacia un módulo de ECMAScript y pues lo va inyectando. Y por consiguiente, pues dentro de nuestro main TS lo que vamos a hacer entonces es crear un router. Ya que instalamos router, si recuerdan acá lo tenemos en la versión alfa, que es para poder trabajar con Vue 3. Ok, entonces la manera de crear un router es bastante simple. De hecho, en Vue 3 vamos a escribir un nuevo router y vamos a crear un router. Algo interesante de Vue 3, como se van a dar cuenta, es que tengo mucha autocompletación. Esto es porque pues en Vue 3 todos los tipos son monorepos. Entonces yo puedo trabajar muy fácil con el autocompletado y pues todas las ventajas que me da un IDE como Visual Studio Code. Al encontrar los tipos bastante bien hechos dentro de los monorepos que hay, bueno, el monorepo que hay de Vue 3, me permite pues este tipo de completado bastante semántico y muy automático para poder trabajar con Vue. Entonces cuando yo ejecuto esto, vamos a ver que él me autoimporta de dónde viene el router y yo tengo pues todo el autocompletado necesario. Por ejemplo, tengo las opciones que este options acepta, como el history. Yo sé que el history necesita que yo cree un tipo de history. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de history para trabajar con Vue Router. El web history es el normal, cuando ustedes tienen un slash y la ruta. El memory history se utiliza para, más que nada, cuando utilizamos la API de HTML5, si no estoy mal. Y el web hash history, pues es el normal que utilizamos cuando tenemos un numeral, por ejemplo, al lado de nuestra ruta. Entonces, aquí igualmente vemos, ¿no? Yo utilizo esto y me autoimporta el IDE porque pues, está bastante bien hecho. Y por consiguiente, lo que necesitamos darle son las rutas. Entonces, las rutas son un tipo de arreglo y cada ruta pues tiene un path, por ejemplo. Lo que nosotros vamos a hacer es un tipo de paginación bastante básica para la aplicación. Y por último, necesitamos pasar un componente. Y este componente es algo que vamos a hacer ahorita. Por ahora no lo vamos a importar. Pero esto es todo lo que necesitamos como tal. Vamos a pasarle el app, que es el raíz por ahora, y después lo cambiamos. Lo siguiente es, por ejemplo, que ahora como cada aplicación es independiente, ya no es una aplicación global, podemos asignar la aplicación que se crea mediante el método createApp y lo vamos a tener dentro de esta variable. Y entonces a esta variable, como esta es una aplicación independiente, podemos decirle que esta aplicación va a utilizar un router. De esta manera es muy chévere trabajar con Vue 3 porque podemos tener diferentes aplicaciones en un proyecto y cada aplicación puede tener un router diferente, puede tener un Vuex diferente y cosas por el estilo. Entonces podemos setear muchas cosas de manera independiente dentro de Vue 3. Y por último, por ejemplo, montamos esta aplicación dentro de un elemento, ¿no? Dentro del DOM. Y de esta manera ya empezaríamos a trabajar. Tendríamos un router ya creado y tenemos una aplicación de Vue 3 creada. Y con esto vamos a empezar. Pues por último lo que yo hice fue modificar este para que me leyera el main CSS que había creado aquí y ya está. Este es un error que no hay que prestarle mucha atención porque es algo de TypeScript que no puede leer archivos .vue. Para esto uno por lo general en este tipo de proyectos tiene que crear un shim para que decirle a TypeScript qué tipo de archivos son estos. Pero pues no es la gran cosa, igual esto va a funcionar, entonces no hay de qué preocuparse ahí. Y vale, por consiguiente, entonces en nuestro componente principal que va a ser el app.vue, yo voy a pasar a copiar acá este código, no demorarme mucho. Vamos a tener esto de aquí bastante simple. Una nota importante que van a notar aquí, pues es que el template ya no tiene como tal un elemento padre, un root. Y esto es porque en Vue 3 los templates pasan a ser como un tipo de fragmento similar a lo que es en React. Entonces ya no necesitan tener como tal un elemento padre dentro de ellos, sino que estos pasan a ser como elementos dentro del Virtual DOM. Entonces, como tal, los templates pueden tener cualquier cantidad de elementos dentro y van a funcionar igual. Entonces, este es algo bastante cool porque nos permite crear componentes muy reutilizables sin tener que meter código extra que no necesitemos dentro de un componente, sino que podemos meter la cantidad de elementos que queramos dentro del template, sin preocuparnos por tener un elemento raíz. Es una de las mayores ventajas que hay actualmente con el cambio que hicieron hacia fragmentos.
Y lo siguiente, pues es lo mismo que teníamos en Vue 2. Tenemos un script. Nosotros podemos setear el language hacia TypeScript para decir que vamos a utilizar TypeScript, aunque aquí no estamos utilizando nada de TypeScript, pero pues para tenerlo en cuenta que se puede hacer. Ok, por consiguiente, entonces vamos a empezar a trabajar con el Composition API como tal. Vamos a crear un componente acá que se va a llamar characters.view. Y este va a ser nuestro componente que se va a encargar pues de leer como tal todos los caracteres que vayamos obteniendo de la API de Rick and Morty. Ok, igual voy a copiar algunas cosas de aquí para no demorarme mucho en esto. Entonces, por ejemplo, el style, voy a utilizarlo como están los caracteres que son de los assets para cargar esos estilos, ¿no? Lo importante aquí es que vamos a utilizar el CSS, entonces como Vite es un servidor de desarrollo, podemos decir on demand, entonces cuando él mira esto, él va a buscar algún tipo de compilador que pueda utilizar para compilar este CSS. Y cuando eso pasa, entonces uno tiene que tener instalado como tal Sass, ¿vale? Dependiendo del tipo de estilo que estemos manejando dentro de una aplicación de Vite. Y eso es todo en cuanto a estilos. Lo siguiente es que aquí sí vamos a utilizar TypeScript. Entonces vamos a setear el a TS para tener esto listo con TypeScript. Y después vamos a ir haciendo el resto. Ok, algo importante aquí es que voy a copiar esto de aquí para tener el name rápido. Algo importante que se agrega en la versión 3 de Vue es que tenemos esta función setup dentro de los componentes. Y esta función setup es la que nos permite utilizar todo el Composition API dentro de los componentes de Vue. Entonces, dentro de esto nosotros podemos utilizar todos los lifecycle hooks, podemos utilizar los watchers, podemos utilizar propiedades computadas y cualquier tipo de cosas así. Lo único es que, claro, el setup entonces pasaría a reemplazar los componentes como tal, entonces es como una nueva forma de trabajar en componentes. Y eso es todo. Entonces, dentro de aquí vamos a pasar a utilizar como tal toda la Composition API de Vue. ¿Ok? Por ahora no vamos a hacer mucho aquí. Entonces vamos a pasar a crear un composable. Y los composables son simplemente functions que nos permiten trabajar con todos los hooks y toda la API nueva de composition de Vue 3. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una nueva que se llame usecharacters.ts. Y aquí es donde vamos a escribir este tipo de funciones, ¿vale? Pues vamos a exportar una función que sea usecharacters. Y esta es la que vamos a utilizar para crear un tipo de función composable para nuestro componente de characters. ¿Vale? Entonces, lo primero que uno puede hacer, por ejemplo, en Vue 3 es crear un tipo de, vamos a llamarlo usecharacters igual a ref. Entonces, es lo mismo. Si nos damos cuenta aquí, cuando yo utilizo algo dentro del IDE, esto me da un tipo de autocompletado bastante chévere. Entonces, si yo utilizo ref, por ejemplo, me va a autoimportar lo que son los refs de Vue y puedo pasar a crear un tipo de ref. Entonces, los characters van a pasar a ser un tipo de valor reactivo dentro de Vue. Esto quiere decir que esto de aquí va a ser un valor observable por Vue. Entonces, cada vez que esto cambie, esto va a generar un tipo de reactividad dentro de Vue. Esto tiene lo que es un tipo de watcher con proxies y reflect y cosas así. Entonces, este de aquí es lo que yo tengo que utilizar como un nuevo tipo de dato. ¿Ok? Esto es básicamente lo que hacía Vue internamente cuando uno definía algún tipo de dato dentro del objeto de data. Él creaba como un tipo de ref internamente. Entonces, todo esto es básicamente la función interna que uno tiene en Vue para crear como tal objetos que sean observables. Ok, por consiguiente voy a pasar a copiar otro pedazo de código acá para igual no demorarme mucho. Ok, vamos a hacerlo aquí. Vamos a hacer un watch effect. Igualmente, si se dan cuenta, cuando lo escribí se autoimporta y todo. Entonces, los effects o el watch effect es muy similar a lo que es el use effect de React. Esto básicamente va a buscar las dependencias que hayan dentro de esta función de aquí. Y cada vez que eso cambie dentro pues, de esta función, podríamos decirlo, o del estado que uno le pase, entonces va a pasar a ejecutar esta función de aquí. Similar a cómo funciona en React el use effect. Ok, entonces lo que vamos a decir aquí es que vamos a obtener algo desde la API vamos a hacer esto así. Necesitamos usar await. Entonces vamos a usar fetch. Tengo que importarlo. A ver, para copiar este import. Vamos a ver.
Vamos a hacer un import from sí, vamos a importar de aquí el PageGraphQL, ¿okay? Que es nuestra función para poder obtener datos desde la API de Rick and Morty. Este de aquí recibe un query characters, entonces vamos a pasarle este de aquí. Entonces voy a importar este también de aquí. Para ir más rápido. De nuevo, este de aquí no hay que preocuparse, este es algo de TypeScript. Como .gql no es algo que TypeScript soporte como tal, él va a estar confundido un poco por esto, entonces, pero no importa, igual se va a importar. Entonces vamos a usar este query, y este query es el que vamos a utilizar para obtener todos los caracteres dentro de la API de Rick and Morty. Y ya está, las variables, pues, por ahora podríamos dejarlo vacío, creo, sí. Y esto igual nos serviría. Que vamos a probar esto. Finalmente, pues lo que vamos a hacer es esto de aquí. Entonces vamos a setear characters.value. Number. Vamos a hacer esto así nada más. Y ya está. Ok, entonces, si vemos es bastante simple. Characters es un ref dentro de Vue. Entonces, si nos damos cuenta, para poder asignar un valor de reactivo a este ref de aquí, necesitamos pasarle el punto value. Esto es algo que tienen todos los refs dentro de Vue. Y es la manera en la que uno tiene que trabajar con valores dinámicos en lo que es Vue 3. Esto es porque cuando uno setea algo aquí, entonces esto es lo que hace que el Composition API o bueno, los refs dentro de Vue ejecuten lo que es un trigger de la reactividad que haya dentro de estos refs. Entonces, cada vez que algo cambie aquí, esto va a ejecutar un cambio en watch effect y pues eso va a ejecutarse y cambiar algo en lo que es nuestro parámetro characters. Finalmente, las composable functions por lo general siempre retornan algún tipo de valor. En este caso vamos a decir que vamos a retornar characters, que es lo que queremos que nos retorne esta función de acá. Entonces, en nuestra componente como tal vamos a pasar a utilizar esto que acabamos de crear y vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces recordemos que dentro de setup es donde nosotros tenemos que utilizar todo este tipo de sintaxis nueva de hooks y cosas por el estilo del Composition API. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es un import. Este es acá. Primeramente lo que es nuestra función que acabamos de crear. Entonces está en composable, use characters. Y de esto vamos a importar lo que es la función use characters, que es esta que acabamos de crear aquí. Ok, finalmente pues nosotros podemos crear, por ejemplo, mediante el destructuring algo como esto. Entonces decimos que vamos a ejecutar la función useCharacters y de esto vamos a utilizar lo que es lo que sea que me retorne. En este caso nos está retornando un objeto que es characters. Entonces, si vemos, es bastante similar a como es en React. Nosotros podemos obtener todas las dependencias que vengan de esta composable function y así pues empezar a trabajar con esto. Y por último, pues lo que uno puede hacer acá en lo que es el setup es retornar también un objeto. Y este objeto de aquí es muy importante porque este objeto de aquí es el que pasaría a ser como el contexto de nuestro template en Vue 3. Entonces, todo lo que esto retorne va a pasar a estar disponible dentro del template de HTML. Y entonces nosotros podemos pasar a jugar aquí con todo esto y mostrar la información que necesitemos. Entonces voy a pasar a copiar otro pedazo de código aquí para que sea más rápido. Y aquí tendríamos este código de acá. Entonces, igual, esto es bastante simple. Simplemente hacemos una iteración porque sabemos que characters es un array. Hacemos acá, esto es un array. Y este array contiene todos los caracteres de la API de Rick and Morty, ¿no? Y tenemos, este de aquí es nada más JavaScript, es la manera de formatear fechas en JavaScript. Y nada, eso es todo en realidad. Entonces, vamos a pasar a ejecutar esto y vamos a ver qué pasa. Espero que no se haya roto nada. Esperemos. Ok, y vamos a abrir esto. Ok. Y vamos a ver qué pasó. ¿Algo explotó? Ah, no encuentra el router. Ok. Creo que nunca le pasé este carácter, ¿verdad? Al router. Sí. Sigo teniéndolo en el app. Ok, entonces vamos a importar este componente nuevo que es characters from estos components tenemos characters.view y vamos a utilizar este para nuestro router. Ok.
¿qué es esto? Vamos a iniciar esto. Pretty Characters, GraphQL. Eso es nuevo. ¿Qué rayos pasó ahí? A ver, un segundo. Los characters. Que esto siempre tiene que pasar en lives. Es muy normal. Fetch query characters. No entiendo por qué está intentando importarlo, pero bueno. Podríamos hacerlo directo. No sé por qué está fallando ahorita. Pero vamos a hacerlo directo, no pasa nada. Vamos a hacerlo aquí. Directamente vamos a crear un query aquí. Y vamos a decir esto. Ahora voy a pegar con comilla. Y vamos a hacer el query. Ok. Vamos a ver. En el metal match. Characters. Characters. Esto se rompe por completo. Okay, let me see. Machine history, page, characters. Voy a hacer esto opcional. ¿Qué es eso lo que está pasando? Sí, ok. Vale, entonces aquí tenemos como tal la aplicación utilizando la API de Rick and Morty. Entonces aquí vemos que obtiene algunos caracteres. Entonces por defecto esta API de Rick and Morty siempre tiene como un tipo de paginación. Y pues es normal, no puede no obtener todos los caracteres que quiere. Pero esto es interesante porque entonces uno puede jugar y empezar a jugar con la paginación y la reactividad de Vue 3. Entonces vamos a pasar a hacer eso. Este query no sé por qué no funcionó. En el repositorio que tengo sí funciona. Pero bueno, no pasa nada. Voy a minimizar eso y vamos a seguir así. Ok, entonces aquí vemos una utilidad bastante chévere de esto. Y si vemos aquí el tipado de TypeScript, vemos que nos retorna como un tipo de never array, porque no sabe en realidad qué tipo de dato va a obtener mediante TypeScript. Entonces, la oportunidad que se nos abre al utilizar TypeScript con Vue 3 es bastante interesante. Y aquí yo puedo hacer algo como lo siguiente. Voy a pasar a importar los tipos que les había mostrado al inicio que tengo aquí. Entonces, vamos a importarlo from types. Y de este types vamos a importar, por ejemplo, lo que es, en este caso, each character, si no estoy mal. Vamos a ver los types. Sí, el each character. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esto aquí, yo le puedo pasar al ref qué tipo de dato esto va a ser. Entonces yo le puedo decir que esto va a ser un tipo de each character, que va a ser un array de each characters. Entonces, ahora si yo veo aquí la interfaz, vemos que va a ser un tipo de esto. Y si yo veo acá el autocompletado, entonces ahora va a ser mucho más interesante. Dentro de characters, yo sé que, por ejemplo, podría ser un tipo de for each, por ejemplo. Each. Y esto va a recibir un character, por ejemplo. Voy a terminar esto aquí. Dentro de char, por ejemplo, yo voy a tener un tipo de characters.for each. Esto es el punto value. Siempre hay que utilizar el punto value en los refs. Entonces, char. Entonces vamos a ver que aquí me retorna todos los tipos que tiene asignados vía TypeScript. Ok, entonces es bastante interesante todas las opciones que tenemos ahora al utilizar TypeScript dentro de como tal Vue. Entonces podemos crear refs que básicamente definan una estructura de datos compleja dentro de nuestros componentes. Entonces es muy interesante todas las opciones que uno tiene para crear esto. Ok, entonces lo siguiente que podríamos hacer es definir un estado un poco más complejo. Voy a pasar a copiar esto de acá para que veamos cómo sería una estructura un poco más grande, ¿vale? Entonces esto lo voy a importar de mis tipos y characters. Y reactive es una propiedad que me permite definir muchos refs en una sola, por así decirlo, ¿no? Es la manera simple de llamar a reactive. Entonces, anteriormente usamos ref para crear un tipo de array dentro de lo que es Vue 3, pero ahora con reactive, entonces yo puedo pasar a crear muchos tipos de datos en una sola, un solo objeto que sea un estado complejo.
Entonces, por ejemplo, este estado complejo yo le puedo pasar incluso una interfaz para definir cómo va a ser ese tipado dentro de todo este objeto. Entonces, si vemos aquí, esto ya tiene toda la información que tiene como tal esta interfaz de aquí, de TypeScript. Entonces, es bastante fácil de trabajar con TypeScript dentro de esto. Por consiguiente, entonces ahora como esto es un estado, nosotros deberíamos decir algo acá como el state.characters. La única diferencia es que cuando nosotros lo creamos con Reactive, Reactive es una manera mucho más fácil de trabajar dentro del código TypeScript o JavaScript que tengamos, porque me permite hacer este tipo de cosas. Entonces, state.characters y seguimos usándolo de la manera que uno está acostumbrado normalmente dentro de JavaScript, ¿no? O en Vue. Por último, lo único importante es que al utilizar lo que es el Reactive, necesitamos pasar todo a refs, porque los refs son la manera nativa en que Vue puede detectar reactividad. Entonces, si no tiene refs, Vue no sabe en realidad cómo reaccionar a todos esos tipos de cambios, no sabe cómo desestructurar objetos complejos ni nada por el estilo. Entonces, es importante siempre pasar todo a refs en lo que es Vue 3 para que Vue sepa cómo tiene que manejar cada tipo que uno está definiendo aquí. Cada uno de estos pasaría a ser un tipo de observable, entonces Vue necesita saber qué es lo que hay dentro de este objeto complejo que tenemos acá. Entonces, por eso es necesario siempre que desestructuramos pasar todo a refs. Y de esta manera nosotros podemos seguir trabajando normalmente acá. Entonces, si vemos acá, voy a ejecutar esto otra vez y vemos que todo sigue funcionando igual. Porque pues nosotros usamos esta Reactive para trabajar pues de una manera mucho más familiar a lo que es Vue 2, ya que esto es muy similar a cómo funciona el data. Nosotros tenemos un objeto gigante y cada uno de los elementos dentro de ese objeto va a pasar a ser algo reactivo en Vue. Y pues eso es en realidad cómo funciona. Entonces, si vemos el watch effect, esto es algo un poco más complejo. Si nosotros le agregamos, por ejemplo, variables para pasarle a lo que es GraphQL, todo esto va a funcionar pues de manera reactiva. Cada vez que algo cambie, entonces pues esto se va a ejecutar. Y creo que ya estamos sobre tiempo, no estoy seguro. O no sé si tenemos algo más de tiempo. ¿O cómo estamos? Vale, cool. Entonces sí es para mostrar un poco cómo sería, digamos, agregar paginación a esto. Para ver un poco más de esto. Ok, entonces vamos a generar, por ejemplo, otro estado reactivo que van a ser las variables que vamos a pasarle a GraphQL, ¿no? Entonces nosotros sabemos que dentro de GraphQL, de la API que tenemos de Rick and Morty, esto acepta lo que es la página que queremos ver y, por ejemplo, un filtro. Entonces el filtro puede ser, digamos, el nombre que queremos filtrar dentro de la API, ¿no? Sea Rick, sea Morty o cualquier otro personaje de Rick and Morty. Y esto es lo que vamos a pasar acá. Entonces, variables es un objeto, entonces dentro de Fetch GraphQL podemos pasarle un objeto que nos permita pues hacer el filtrado correspondiente. Si vemos el utils para entender un poco mejor esto, entonces Fetch GraphQL acepta también lo que es las variables y las variables son un objeto que nosotros le pasamos a GraphQL nada más, así de simple. Y eso es todo, entonces estos son dos objetos que le vamos a pasar a la API. Entonces, cada vez que algo cambie en estas variables, esto de aquí va a ejecutar este watch effect y este watch effect entonces va a pasar a ejecutarse otra vez, lo que quiere decir que va a obtener una nueva página de Rick and Morty. Por último, entonces vamos a crear. Ya tengo info. Sí, ok. Entonces, como estamos cambiando la página, también vamos a cambiar lo que es el estado de la información, que es básicamente lo que yo obtengo de la API que me permite hacer el conteo de cuántos hay, las páginas que me faltan, la página siguiente y la página anterior y cosas así, que es el paginado dentro de la API de Rick and Morty. Entonces, AirInfo es una interfaz que yo también tengo acá en mis tipos, que pues me permite definir esto mucho mejor, ¿no? Entonces aquí yo veo que es una interfaz que básicamente me dice qué es lo que va a contener esto de la API. Y ya está, entonces cada vez esto va a cambiar. Ok, por último, entonces vamos a hacer, por ejemplo, vamos a crear vamos a crear un ref acá. Sí, vamos a copiarlo acá. Vamos a hacerle un ref normal por ahora. Entonces esto va a ser un ref de string. Entonces filter characters va a ser un ref de strings. Ok, esto va a ser algo que vamos a utilizar en un input dentro de characters para poder filtrar la información. Ok, entonces vamos a regresar esto aquí. Filter characters. Y ya está. Entonces ahora nuestra función composable tiene una nueva variable que es un filter characters y esto vamos a regresarlo acá también.
Voy a copiar acá también un input. Rápido también. Este va a ser un input que vamos a utilizar como search bar, que nos va a permitir filtrar cosas. Entonces, si vemos, utilizamos un vModel, y el vModel, como sabemos en Vue, lo que va a hacer es cambiar este objeto dentro de nuestro JavaScript cada vez que cambie lo que es el valor del input. Ok, entonces si yo cambio algo en este input, va a hacer el cambio en filter characters, y filter characters viene de use characters. Entonces, si vamos a la función composable, entonces vamos a ver que esto va a cambiar acá. Ok, entonces, por último, si vemos esto, lo estamos cambiando, pero no está haciendo nada cuando cambia. Entonces vamos a agregar un tipo de watcher aquí. Vamos a agregar este watcher de acá. Voy a también pegarlo para que sea más rápido esto. Entonces el watch, igualmente lo voy a utilizar. Esto que está haciendo aquí. El watch viene de Vue. Se equivocó con Node.js. Pero bueno. Entonces el watch es similar a cómo funciona en Vue 2. Nosotros vamos a observar algún tipo de valor reactivo de Vue, y cuando esto cambie, entonces podemos hacer algún tipo de función, ¿no? Entonces voy a quitar esto de aquí que tenía allí. Creo que voy a quitar esto también. Creo que no lo necesito como tal. Filter characters, flash null. Y lo que hago es cambiar dentro de variables. Como vemos, el filter.name. Voy a quitar este por ahora. Entonces aquí vamos a poder filtrar por nombre, ¿sí? Entonces cada vez que cambie algo dentro de filter characters, lo que queremos es que dentro de variables cambie el filter.name que está acá, ¿okay? Por el nuevo valor que tenga esta variable. Entonces cada vez que cambie algo en el input, esto va a hacer toda esta serie de cambios hasta que lleguen acá. Entonces, como este de aquí, si vemos, está mutando el objeto de variables, este de watch effect va a cambiar. Esto quiere decir que esto se va a reauto ejecutar cada vez que variables cambie aquí. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto. Aquí lo tenemos. Entonces, cada vez que yo cambie algo, esto, como vemos, va a buscar algo dentro de la API de Rick and Morty. Si yo busco Mori, entonces vamos a ver que todos los resultados cambian algo con Mori. Y así, ¿no? Buscamos a Bet y aquí sale Bet. Y así sucesivamente. Ok, entonces hay muchas cosas que uno puede hacer aquí que son muy interesantes. Y pues nada, por ejemplo, voy a mostrar una última cosa como que es algo muy interesante. Si vemos, los refs nos permiten crear como tal referencias dinámicas en Vue 3 que sean pues algo similar a cómo funciona el data. Lo interesante de tener toda la API interna de Vue expuesta es que nosotros podemos definir cosas personalizadas para estos refs. Entonces voy a pasar a importar este útil que creé acá, que me pareció muy interesante. Voy a copiar y pegar, que sea más rápido. De hecho, esto ya lo tengo acá en el utils. Entonces vamos a importar useTheBounceRef. Y vamos a utilizar esto aquí, useTheBounceRef. Y ahorita paso a explicar qué es esto de acá. Entonces voy a pasarlo a 2000 para que veamos cómo funciona esto. Entonces voy a pasarlo acá. Entonces voy a ejecutar esto. Y si vemos, entonces, este es un ref que no va a ejecutar el cambio del vModel después de 2 segundos. Porque entonces yo puedo generar cosas personalizadas en los ref. Y esto lo hago mediante custom ref, que es una app interna de Vue. Entonces, mediante custom ref yo puedo definir cómo se va a comportar algo cuando algo cambie dentro de mis objetos dinámicos. Entonces, por ejemplo, tenemos un get y un set que definen cómo se comporta este objeto una vez cambie o cuando se obtenga. Entonces, cuando cambie esto, por ejemplo, lo que yo hago es hacer un delay del trigger, de la reactividad de Vue. Y eso es todo. Entonces yo puedo crear lo que son refs que sean debounceable. Entonces esto quiere decir que esto no se va a ejecutar sino hasta después de 2 segundos de que yo tipee algo o cambie algo dentro del vModel. Entonces aquí vemos que esto cambia y aquí empiezan a cambiar los resultados después de 2 segundos. Entonces esto me permite crear aplicaciones bastante con mucho performance, por decirlo de una manera, ¿sí? Porque entonces puedo tener mucho control sobre cómo funciona todo dentro de mi componente de Vue. A diferencia de cómo funciona en Vue 2, entonces tengo muchísimo más control de las APIs internas de Vue y cómo funcionan mis objetos y valores dinámicos en Vue. Entonces, pues, nada, espero que esto les haya gustado. Este es un componente que de hecho crece mucho más. Hay muchas cosas interesantes. Y los voy a mostrar acá. Esto está en un repositorio de GitHub y ustedes pueden ir a verlo. Entonces, si yo entro acá a lo que es mis composable y use character, ustedes van a ver que esto tiene varias cosas más.
Por ejemplo, hago uso de lo que es el useRouter, que es un hook de router que me permite trabajar con rutas dinámicas mucho más sencillo. Y aquí pues van a ver un resto de cosas bastante interesantes. Y pues la versión completa está en uno de mis subdominios, canmori.yosamuel.dev. Y esta pues es una versión completa con paginación y todo eso. Y todo esto se hace simplemente con este código de aquí. Entonces yo puedo hacer búsquedas, por ejemplo, puedo buscar Rick y paginar en los resultados de Rick. Puedo buscar a Morty y paginar en los resultados de Morty. Si vemos las páginas cambian dinámicamente y todo eso. Entonces, eso pues es todo en realidad lo que quería mostrar. Y pues espero que les pique la curiosidad con Vue 3 y que les haya gustado un poco pues la presentación del Composition API, porque pues a mí me parece genial y estoy seguro que va a hacer mucho mejor el trabajo con Vue a futuro y en todas las aplicaciones grandes que existen actualmente. Y nada, pues a jugar mucho más con esto. No sé si podemos resolver preguntas o algo así. Pero sí es esto. Sí, de una. Escuchando. Muchas gracias por tu charla, tu código, tu Lightcode. Sé que hacer Lightcoding es bastante complicado, es muy, muy, muy teso y realmente admiro eso, o sea, muy teso. Se vuelve uno como un narrador de su propio código, entonces bacano, felicitaciones y qué bueno eso. Pues me gustó bastante volver a ver Vue y cómo está en esta versión 3, bastante genial. Tenemos algunas preguntitas que ya los compañeros van a estar así, entonces no sé quién de los dos quiere empezar comentando las preguntas y vamos a ir revisando. Sí, interesante la charla. Por acá dejaron algunas preguntas. Una es, ¿cómo se puede pasar un proyecto de Vue 2 a Vue 3? Ok, esa es una de las preguntas más comunes, de hecho, en la comunidad cuando se trata de Vue 3, porque pues es muy común el miedo cuando surge un nuevo tipo de API en un framework, ¿no? Como lo que pasó con Angular cuando pasó de Angular 1 a Angular 2 y así. Pero Vue de hecho escuchó mucho a la comunidad en este aspecto y el Composition API es algo que de hecho es completamente aditivo. Esto quiere decir que tú puedes migrar de Vue 2 a Vue 3 y empezar a trabajar con eso. Hay unos cambios muy mínimos, como vimos, por ejemplo, el Create App es uno de ellos que toca hacer cuando tú migras de Vue 2 a Vue 3. Pero del resto no cambia absolutamente nada. Tú puedes seguir usando el Options API que has utilizado en tus componentes e ir migrando de a poco hacia el Composition API si tu componente lo requiere. No quiere decir que Composition API es como tú tienes que trabajar el 100% del tiempo en Vue, pero sí que es cierto que cuando tu componente se vuelve muy complejo y muy grande es como la nueva manera en la que tienes que trabajar, porque se vuelve una manera mucho más sencilla de crear dependencias mínimas de tu componente y separarlas muy bien. Entonces, pues, eso es la manera en que toca trabajar ahora. Excelente. Por acá hay otra, si has tenido problemas de compatibilidad con algunos browsers, específicamente Internet Explorer. Ok, eso también es importante. Cuando Vue 3 se anunció, se dijo que se iba a quitar el soporte por completo a lo que es Internet Explorer 11, ya que Vue 3, toda su API interna pasó a hacerla con Proxy y Reflect, que es una manera muy optimizada de trabajar con lo que son observables en JavaScript. Entonces, al pasar todo esto a Proxy y Reflect, obviamente Internet Explorer no tiene este tipo de APIs, entonces ellos dropearon todo el soporte de Internet Explorer 11 y dijeron que si ustedes quieren soportar Internet Explorer 11, utilicen algo como Webpack, Babel, que permite transpilar todo esto a una sintaxis que soporte Internet Explorer, pero como tal Vue 3 ya no tiene en mente Internet Explorer 11. Y este es algo muy importante porque Proxy Reflect es una API demasiado optimizada, es muy muy buena. De hecho, toda la optimización que se hizo que Vue 3 sea mucho más rápido en un 150% y utilizara un 100% menos de memoria en lo que es disco en cuanto a recursos, ¿no? En Vue 3. Entonces son muchos cambios que se hicieron muy importantes y creo que van a dar un buen avance a como tal la comunidad y el desarrollo en general, ¿no? Que muera Internet Explorer 11. Lo que muchos han querido. La verdad, interesante la charla. Dan ganas como de explorar lo nuevo que ofrece Vue 3. Y te agradecemos, Samuel, por estar por acá en la comunidad compartiendo conocimiento. Lo esperamos en una próxima ocasión.
Vale, sí, no, gracias a ustedes y por la invitación, por tenerme acá. Como dije, son una de las comunidades que más quiero porque fueron de las primeras que me recibieron como programador. Y nada, yo siempre contento de compartir con la comunidad. Y pues eso, síganme en mis redes sociales para seguir viendo un poco más sobre Vue y JavaScript en general. Y nada, muchas gracias a ustedes. Sí, también ahora nos puedes compartir lo del link de los slides para compartirlos en la comunidad, que ya están preguntando por ellos. Sí, por supuesto. Ahí los pego en el chat incluso para que lo vayan viendo de una vez. Excelente. Entonces le damos el paso al compañero Fran. Bueno, muchas gracias, Samuel, nuevamente. Excelente charla. Yo he hecho cositas muy pequeñas con Vue, pero lo que acabas de mostrar está brutal, está muy, muy bacano. Bueno, ahora continuamos con el compañero Douglas. Vaya calentando ahí, parcero. Bueno, les cuento sobre Douglas. Douglas es QA Engineer en Endava. Es un ciclista aficionado. Si lo siguen en sus redes, cada 8 días va a tener su fotico trepando palmas o algún morro de acá de la ciudad de Medellín. Y también hace música en la crew de Monofónicos. Para los que no conocen, esto es un colectivo musical que para los que hacen streaming, como en el caso de nosotros, la música que ponemos de fondo es cortesía de Monofónicos, dado que es música free. Entonces no tenemos problema de que nos vayan a silenciar nuestras transmisiones o nuestros videos. Entonces, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Douglas. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Realmente me siento pues muy complacido de participar por primera vez en la comunidad de Medellín.js. He venido siendo asistente más o menos, creo que ya 2 años alrededor de ir a Ruta N y aprender muchísimas cosas. Como verán, pues mi background es en realidad en testing, entonces siempre he estado muy motivado como a aprender sobre las nuevas tecnologías y estar muy enterado qué está pasando en Medellín. Es muy bacano lo que están haciendo de verdad todas las comunidades. Creo que Medellín es muy fuerte en comunidades del área de tecnología, entonces sinceramente que felicitaciones a este grupo de trabajo tan grande que día a día pues están metiéndole todas las ganas de traer personas a que compartan conocimiento. Bueno, esta noche yo quiero pues como compartir un poquito de lo que más o menos en lo que trabajo, que es el área de testing, y pues quería compartirles esta charla alrededor de cómo realizar API testing con una herramienta que es muy conocida, que se llama Postman, y en realidad pues es muy sencillo de trabajar para realizar todas las pruebas alrededor de las APIs. Esto es un poquito acerca de mí. En realidad pues me dedico a ser un QA. Actualmente también estoy estudiando en la UPB, haciendo una maestría en gestión tecnológica, y desde el año 2019 trabajo para Endava Medellín, una empresa que también se ha involucrado mucho en las comunidades. En realidad, en la actualidad es el sponsor también de Medellín.js, entonces pues me complace mucho saber que mi compañía apoya a todas estas comunidades. Como ya lo dijo el compañero Fran, pues me gusta mucho montar en bicicleta, escuchar música y aprender nuevas cosas, así que me pueden seguir en todas las redes sociales como Douglas Fugazi, así es como en realidad me conocen, y pues dejo mi página web donde pues tengo como un poquito más de mí. Hoy vamos a hablar pues 4 cositas alrededor de API testing. Lo primero que quiero contarles es una pequeña introducción y pues para aquellas personas que de pronto se encuentran en esta comunidad y que no tienen idea de qué es un API, es normal pues que digamos en estas charlas encontremos personas en el primer nivel de conocimiento, entonces por eso quería como compartirles un poco de qué es una API y qué es un contrato de una API. Más allá de eso, pasaremos a hablar un poco de qué es API testing, como cuáles son sus objetivos, en qué comprende la pirámide del testing, y una técnica que se utiliza mucho para hacer todas estas pruebas de API testing, que se llama la técnica POIST.
Luego hablaremos pues de las características de Postman. Pues todos conocemos, o los que no conocen, pues Postman es un cliente HTTP que nos permite gestionar todas aquellas peticiones de las APIs. Y por último, pues realizaremos un demo con algunas peticiones mostrándole cómo se puede realizar las pruebas en API y asimismo cómo se pueden automatizar usando Newman. Entonces empecemos, muchachos. Pues lo básico, ¿qué es una API? En primer lugar, pues una API significa Application Programming Interface o interfaz de programación de aplicaciones. Lo que básicamente significa esto es que es una pieza de código hablando con otra pieza de código, así sencillo. Una API también es la forma en que el software moderno en la actualidad se comunica con otro software, permitiéndole trabajar juntos. Esto podría ser un sitio web hablando con un backend de la base de datos, podría ser una aplicación móvil hablando con un servicio de autenticación. Hay todo tipo de configuraciones alrededor de las APIs, pero esencialmente lo que es una API es un pedazo de código hablando con otro pedazo de código. Hay dos tipos principales de APIs, eso es muy importante tenerlo, que se usan tecnologías, y una de ellas es las REST APIs y las SOAP. En esta charla vamos a hablar el tipo de API REST, ya que son las que vamos a trabajar con Postman. A modo introductorio, REST es pues una tecnología también muy flexible que transporta datos por medio del protocolo HTTP. Esto nos permite también utilizar los diversos métodos que proporciona HTTP para comunicarse, como lo son los métodos GET, POST, PUT, DELETE, PATCH, etc. Y también es muy importante porque esto utiliza los códigos de respuesta nativos de HTTP, que son 200, por OK, 404, 204, 409, en fin. Pero la gran ventaja de REST es que es muy flexible porque permite transmitir prácticamente cualquier tipo de datos, ya que el tipo de datos está definido por el Header Content Type, lo que nos permite mandar JSON, XML, binarios, texto. Y en contraste con SOAP, que es otro protocolo que solo permite la transmisión de datos en formato XML. A pesar de la gran variedad de tipos de datos que podemos mandar con REST, la gran mayoría transmiten JSON por un motivo muy importante, y es que JSON es interpretado de forma natural por JavaScript, lo que ha hecho que frameworks como Angular, React o Vue, que lo vimos hace un momento, aprovechan al máximo REST, ya que se pueden enviar peticiones directas al servidor por medio de Ajax y obtener los datos de una forma nativa. Ahora vamos a hablar un poco de los contratos de la API. Esto pues es una definición también muy básica, es simplemente la forma en que una API funciona es a través de un contrato. En primer lugar, tienes una solicitud que incluye un endpoint y este endpoint tiene sus headers y un body. Cuando el servicio recibe esta solicitud, responde con su propio conjunto de cabezados o headers, también un body y también un código de estado. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo, muy básico, muy rápido de cómo funciona un contrato del API. Entonces nos vamos a pasar por acá y estamos en la página de Amazon. Entonces acá estamos en la página de Amazon. Lo que vamos a hacer es simplemente abrir la consola. Estamos en Network. Y aquí vamos a empezar a escribir cualquier cosa. Por ejemplo, cycling, que me gusta tanto. Entonces vemos que aquí se empiezan a generar unas peticiones. Esas peticiones pues tienen un estado que es 200. Ese estado significa que la petición fue correcta, tanto el request como el response. El método utilizado que es el get y el dominio que es Amazon. Entonces vamos a ver uno de ellos así rápidamente, donde podemos ver aquí en el request, y es que tenemos el prefijo C. Cuando el usuario empezó a escribir cycling, el sistema empezó a solicitarle a la base de datos a través de una API todo un tema alrededor de la información que el usuario necesita. Entonces trae un response y él comienza a traer acá con el prefijo C
todo un montón de variables y condiciones que de pronto el usuario está buscando, ¿cierto? El sistema trata de identificar qué es lo que quiere el usuario, entonces a través de ese método get, pues le va trayendo información. Si vemos otro por acá más adelante que esté más estructurado, le damos request. Entonces, por ejemplo, acá el usuario ya lleva cycling y la respuesta ya comienza a darle información muchísimo más precisa al usuario de qué es lo que de pronto el usuario está buscando. Entonces, cycling shortsman, así es muy rápidamente cómo funciona un contrato, cómo funciona una API. Y pues nada, esto era como que lo que les quería mostrar referente a cómo funciona un contrato. Entonces, volvamos otra vez a la presentación. Entonces, como les decía, esto es pues en realidad un ejemplo muy sencillo de el contrato de un API utilizando la página de Amazon y donde pues los usuarios se benefician de un API para encontrar lo que quieren. Aunque los usuarios que utilizan la página de Amazon es la persona que en última instancia se beneficia de un API, en ese caso es muy importante recordar que el usuario final de un API es en realidad el desarrollador de la aplicación. Y esto es muy importante porque los desarrolladores tienen unos aspectos muy definidos que pues al trabajar con APIs deben ser muy claros, y es que por ejemplo el contrato de una API se debe cumplir en la forma que se supone debe ser. Otra cosa es que las APIs deben aportar valor, que hagan algo que la aplicación necesite para mostrar información al cliente o para procesar datos o lo que sea. Otra cosa importantísima es que las APIs deben ser intuitivas. Básicamente lo que significa es que la API debe ser fácil de trabajar para un desarrollador. De la misma manera, por ejemplo, que una buena interfaz de usuario sea fácil de navegar para un cliente, también una buena API debe ser intuitiva para que los desarrolladores programen con ella. Y una cosa que es realmente crucial es recordar es que las APIs son esencialmente información pública. Y esto es cierto para cualquier API que se exponga a través de una aplicación web o una aplicación móvil. Por lo tanto, cuando se prueban las APIs, nosotros siempre debemos de tener en cuenta de que podemos acceder a ella, pues sea público o no. Obviamente algunas APIs tienen autentificación y limitaciones, pero pues la finalidad es que el usuario pueda acceder a ellas. Por eso, digamos, encontramos muchas empresas como Twitter, Facebook, Spotify, por nombrar algunas, que tienen APIs públicas muy bien documentadas que animan a los desarrolladores a crear aplicaciones que utilizan sus productos. Ahora vamos a hablar un poco de cuáles son los objetivos del API testing, por qué hacemos pruebas del API testing. Y pues tenemos tres cosas que son realmente esenciales, y es uno de los principales objetivos es garantizar la comunicación entre diferentes programas. El resultado de una API es definitivamente la comunicación que se produzca entre dos servicios diferentes o entre aplicaciones diferentes o entre una aplicación y un servicio. Y cuando un tester realiza pruebas de un API es para asegurarse de que la comunicación se produjo correctamente. Otro objetivo de por qué hacemos API testing es la integración, porque las APIs facilitan la conexión de las aplicaciones, ahorrando tiempo y dinero. Si tenemos que integrar software, por ejemplo, no sé, software de nóminas, de recursos humanos, de documentos, queremos asegurarnos de que esos desarrolladores planearon que su software fuera fácil de conectar entre aplicaciones y además el performance de las respuestas de las APIs estén dentro de los parámetros esperados. Porque nada más triste y es esperar que nos salga pues la información, ¿cierto? Por último, otro objetivo muy importante es también pensar en la seguridad. Y esto es súper crítico para una compañía, porque pues a raíz de esto han salido muchísimos problemas, entonces también hay que pensar en la seguridad. De todas formas, esta charla pues no se enfoca nada en seguridad, pero les quería contar que existen diferentes técnicas más avanzadas para realizar security testing. Por ejemplo, una de ellas es fuse testing, que es una de las formas más comunes de probar la seguridad de un API. Y esta es una técnica de software de caja negra que incluye la búsqueda de errores mediante la inyección de datos malformados.
Otra también, pues, muy importante es Command Injection, que es básicamente provocar un fallo a la API cuando la aplicación web pasa la información a través de la solicitud HTTP. Esas son técnicas pues muy avanzadas de security testing y pues están fuera de esta charla, pero si alguna persona quiere investigar más allá, ahí tiene toda la información. Por otro lado, vamos a pasar a una información que se llama la pirámide del testing. Seguramente pues algunos que hagan parte del área de testing conocen muy bien qué es la pirámide del testing, ¿cierto? Básicamente la pirámide de pruebas es un diagrama que se utiliza para representar visualmente los tipos de pruebas y para dar algunas pautas generales sobre cómo se debe probar. Como hemos estado tanto cada vez más en metodologías ágiles, ha llevado a muchos equipos a adoptar una estrategia bajo la pirámide de testing. Esta pirámide fue ideada por Mike Cohn y pues es ampliamente utilizada en diferentes compañías, diferentes áreas de testing. Así que esta pirámide es muy fácil de entender porque nos dice que el grueso del testing en cualquier proyecto debería empezar por los tests unitarios. Luego pasar a la mitad, que son los tests de componentes, de integración y de APIs, donde se debería poner menos esfuerzo. Por último sería la interfaz de usuario, porque lo que trata el testing es de anticiparse a los errores que se puedan producir y tener controlados los elementos al más bajo nivel. Además, ¿por qué es tan importante los tests unitarios? Porque también nos ayuda a ampliar la cobertura y nos ayuda a documentar el producto, porque permite saber exactamente qué es y dónde está fallando, facilita su lectura, porque los tests que más rápido se ejecutan, evidentemente, siempre son los tests unitarios. Ahora bien, para las pruebas de las API, los ingenieros de testing se enfocan en la mitad de la pirámide, entendiendo cómo funciona un API, armando una buena combinación de parámetros de entrada, ejecutando las pruebas contra la API, verificando sus resultados, tanto el request como el response, y finalmente, pues, si encuentra problemas, reportando estas funcionalidades que no cumplen lo esperado. Entonces, ¿por qué queremos más pruebas de API que de UI? Pues, básicamente se me ocurre una de las razones y es que las pruebas API permiten una mayor cobertura y se ejecutan muchísimo más rápido a través de una herramienta para realizar pruebas de API, como en este caso lo vamos a hacer con Postman. Asimismo, por lo menos podemos obtener un feedback antes de que se cree la capa de interfaz de usuario, o sea que puede ser muchísimo menos costoso realizarla en ese nivel en API testing, porque nos ayuda a encontrar errores de los endpoints muchísimo más rápido. Su mantenimiento también es mucho más o es menos costoso que en la capa de UI. Asimismo, también nos permite establecer una mejor visión en el contexto de las pruebas de integración, donde se trabaja con sistemas distribuidos. Tomo agüita y seguimos. Muchachos, hay diferentes técnicas para hacer API testing, pero digamos que la más conocida, la que encuentro uno más ejemplos y documentación, es la técnica POIST, que esto básicamente es pues envenenado y es, tenemos los parámetros, y es que el tester define el rango de parámetros que le vamos a pasar a la API, tanto los parámetros válidos como los inválidos. Los outputs o las salidas es donde el tester valida las salidas de cada servicio ajustada a cada especificación. Debe conocer cómo se comporta la salida con las entradas inesperadas, comprueba los códigos de respuesta frente a las respuestas esperadas, tanto para los resultados exitosos como para los parámetros incorrectos. Otra muy importante es la interoperabilidad, y es que aquí garantizamos que la integración con otras APIs de servicio debemos saber cómo se comportan, cómo es su performance durante la conexión de envío y recibo de datos. Otra es la seguridad, y es garantizar el acceso y la correcta autorización a todas las llamadas de un API para identificar cómo esas APIs se comportan con diferentes credenciales activas o caducadas o inválidas. Así que aquí podríamos identificar claramente las vulnerabilidades potenciales
de nuestra API. Entonces, como ya les comenté, hay diferentes técnicas para trabajar con security testing. Otra es los errores. Esto es muy importante porque los errores de la API deben informar muy claramente y precisa para el usuario. Y lo otro es el manejo de datos, y es que manejar datos que sea adecuada en el tiempo apropiado. Bueno, ahora vamos a pasar a Postman. Tengo pues como 4 definiciones pues que podemos, o 4 características que podemos trabajar con Postman. Pues así rápidamente, Postman es un cliente HTTP y nos permite gestionar esas peticiones de las API. Obviamente Postman tiene muchísimas funcionalidades para gestionar todo el ciclo de vida de nuestra API. Pero una de las tantas funcionalidades que yo encuentro especialmente interesante es la posibilidad de crear tests y automatizarlos para nuestras colecciones de peticiones. Y estas pruebas se pueden configurar fácilmente usando JavaScript con características que pueden ser agregadas a una sola secuencia de automatización. ¿Qué beneficio nos puede traer hacer automation con Postman? Pues es que una vez escritas las pruebas para todas nuestras peticiones y lanzando las pruebas, cada vez que haya un nuevo cambio en la API, pues vamos a garantizar que las aplicaciones que dependen de nuestra API funcionen según lo esperado, es decir, que nada se vaya a romper. Y si algo se rompe, pues tendremos la información específica sobre lo que vamos a tener que verificar. Entonces, la automatización nos facilita esta rapidez que necesitamos. También podemos hacer pruebas tanto como el tipo de respuesta que damos a nuestras aplicaciones, como el contenido. Digamos, por ejemplo, cualquier cambio de esquema o de código HTTP puede ser detectado también por nuestras pruebas. Entonces, digamos, por ejemplo, un API nos está dando 404, es muy fácil identificarlo acá también a través de Postman. También algo muy valioso, y es que a medida que un API va evolucionando, también las pruebas irán evolucionando con ella, lo que garantizamos que tenga un buen mantenimiento y reduzcamos como el tiempo de encontrar errores. Por último, creo que algo que estuve explorando mientras estuve investigando para esta charla es que con Postman podemos documentar las APIs. Digamos que, por ejemplo, el equipo de desarrollo de backend está separado del frontend. Entonces, con Postman tenemos una herramienta para garantizar una documentación adecuada, ya que los dos equipos podrán saber cuál es el comportamiento de las APIs, podrán consultarlo y ejecutarlo pues siempre que quieran. Ahora vamos a empezar pues a probar algunas APIs. Pues lo primero es descargar el programa a través de estos links, y lo otro es instalar Newman, que es un CLI que nos permite ejecutar sin la parte visual de Postman, y nos permite automatizar muy rápidamente nuestras colecciones. Entonces, ahora sí, vamos a testear. Lo que testeamos lo encontramos en este link de GitHub. Esta presentación y pues el link y todo lo demás va a quedar dentro de la comunidad, así que lo pueden consultar después para que ustedes también prueben las API y se encarreten con este tema. Entonces ahora nos vamos a mover a Postman. Listo, muchachos, entonces este en realidad es el ambiente de Postman. Claramente pues es algo muy sencillo, donde al lado izquierdo tenemos todas nuestras colecciones. Algo muy importante es que Postman pues a mí me parece muy potente porque usted puede importar colecciones en diferentes, pues mirad todas las oportunidades que tienen: OpenAPI, GraphQL, CURT, incluso Route vos le colocas acá el CURT y él te trae todo. Incluso Postman, lo que me parece supremamente bacano, vamos a darle acá, es que tiene una
un apartado de colecciones de API que usted puede probar, que usted puede explorar, hacer pruebas, aprender a manejar la herramienta. Y es muy chévere porque, pues, o sea, encuentra uno una infinidad de resources para uno aprender a manejar realmente como un profesional Postman. Entonces, para pues, yo tengo varias colecciones para que, pues, rápidamente hagamos unas pruebas. Entonces, digamos que estoy utilizando esta API de SpaceX. Esta en realidad es una API que alguien documentó. Todas son con el método get y uno lo puede exportar a Postman muy fácilmente simplemente dándole aquí run en Postman y él inmediatamente te lo importa. Entonces me dice, usted ya lo tiene, listo, no, hágale una copia. Entonces aquí me trae toda la información. Como ven, pues hay muchísimas opciones que usted puede consultar. Por ejemplo, una de las más sencillas es pues como encontrar los lanzamientos. Aquí si le damos send, obviamente él nos trae toda la información de que tiene esa API, de todos los lanzamientos. Aquí pues tenemos todos los métodos que podemos utilizar, get, post, put, patch, delete, en fin. O sea, es en realidad muy potente porque tiene muchísimas opciones. Lo que vamos a hacer ahora es simplemente enfocarnos en la parte en que nosotros probamos un API. Digamos que tradicionalmente los testers o los desarrolladores cuando le entregan un API al área de pruebas simplemente se enfocan en que la API pues responda correctamente y traiga la información adecuada y todo lo demás. Pero hay una gran oportunidad con Postman y es que uno puede crear tests específicos usando JavaScript para poder generar otro tipo de validaciones que son muy esenciales a la hora de ejecutar, digamos, por ejemplo, esto cuando se es automatizado. Entonces, digamos que aquí encontramos el apartado de test y aquí es donde nosotros vamos a empezar a escribir todos nuestros tests, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con este API de OneRocket y es que nos trae la información de un cohete de SpaceX y simplemente le vamos a empezar a hacer validaciones. Como el tiempo es realmente corto, Postman tiene la posibilidad de darte snippets y son realmente snippets muy valiosos que usted puede utilizar simplemente para ejecutar las pruebas de API. Entonces aquí yo tengo un pastelito que ya los tenía identificado. Entonces vamos a ver que nosotros acá como tester tenemos la obligación de validar de que la respuesta de nuestra API pues de estado 200, ¿cierto? Esta es una de las validaciones pues clásicas, rápidas y más comunes que se utilizan en el área de test. Pero nosotros esto pues si digamos si siempre la vamos a validar dándole send pues sí, muy chévere, pero ¿qué tal si esto lo hacemos automático, de tal forma de que cada vez de que haya un cambio en el endpoint se dispare esto automáticamente de tal forma de que yo no me tenga que preocupar por eso, sino simplemente si tengo o no errores, ¿cierto? Entonces, como pueden ver, aquí tengo estos scripts que son pues realmente realizados con JavaScript. Como pueden ver es muy sencillo. Está el método, la función, los assertions que yo le quiero hacer. Puedo verificar un montón de cosas. O sea, digamos que aquí verifico claramente pues que mi API esté funcionando. Aquí yo puedo hacer también un poco de validación de performance y es validar que mi API responda en menos de 5 segundos, ¿cierto? Algunos contratos de las APIs tienen eso bajo demanda y es que debe responder en un cierto tiempo específico. Otra cosa importantísima es que podemos validar, por ejemplo, los headers. Y es que si, por ejemplo, le estamos enviando JSON, pues eso es lo que estamos esperando, tanto el char set
Otra cosa muy importante es que podemos entrar y validar strings dentro de nuestro body de respuesta. Entonces, si vemos, es muy sencillo hacer estas validaciones, lo que permite es darnos mayor cobertura de pruebas, vamos a tener validaciones valiosas para el proyecto y de cierta manera, pues, digamos, los testers están mucho más pendientes de los errores y asimismo los desarrolladores también pueden verificar de que la API no se ha roto en el momento en que se despliega algo nuevo. Entonces, si le damos Send, aquí podemos ver todos los resultados. Entonces, tenemos los resultados de nuestras assertions. Primero es que el status code dio 200. Perfecto, está muy bien. Si nosotros miramos por acá, digamos que el tiempo esperado es menos de 5 segundos. Esto lo hizo en 1.54, o sea, fue demasiado rápido. Y esto también nos da otras estadísticas muy valiosas de cómo se está haciendo la petición y de cómo trae la respuesta. Entonces, otra cosa muy interesante que tiene Postman es que tiene un runner. Si yo, por ejemplo, le doy acá, este runner me trae todas las colecciones que yo tengo en mi workspace. Entonces yo le puedo decir cuál quiero probar. Entonces le voy a dar este. En un momento vamos a hablar sobre las variables de entorno que son muy importantes. Y con este runner voy a tener estadísticas muchísimo más claras, como un reporte muchísimo más grande de cómo mis aserciones de mis diferentes APIs o métodos get, post, put, me trae la información. Entonces, por ejemplo, aquí todo pasó muy bien, obviamente. Suponiendo que, no sé, nos equivocamos en una, pongámosle una validación acá, que sea doble space X o que sea menos de le damos guardar, obviamente lo corremos acá, escogemos la colección que quiero probar y le damos run. Y aquí falló, porque evidentemente yo le puse que debía ejecutarse en menos de 10 milisegundos, pues eso imposible. Entonces me falló, pero lo que les quería mostrar es básicamente que Postman permite mostrarte muy claramente, de una forma muy visual, de una forma realmente muy sencilla para el usuario, de qué falló, qué pasó, qué tengo que arreglar, en qué endpoint tengo que revisar y todo lo demás. Entonces, después de esto, vamos a pasar a revisar un poquito sobre qué son esas variables. Esto es algo muy chévere. Vamos a coger otra de la colección, cualquiera de estas. Y es que, por ejemplo, digamos, yo puedo crear variables tanto para un endpoint, para una colección o para todas mis colecciones. Esto es realmente muy chévere porque, digamos, si por ejemplo tenés dos ambientes, uno productivo o otro ambiente de staging, pues vos podés setear diferentes variables de entorno de acuerdo a las condiciones que vos esperas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este no tiene variables. Yo por acá ya creé unas variables que se llama contact list. Si yo le doy revisar, podemos ver, perdón, vamos a tomar otro endpoint que se llama crear usuarios o post. Y aquí tengo definida mi body con todas las definiciones de mis variables. Entonces yo le doy acá a revisar. Obviamente él me va a crear este post con toda la información de la variable que yo le tengo seteado. Entonces vamos a darle simplemente correr. Y él evidentemente me debe dar status 200 con la información del body respuesta de la información que está dentro de mi variables de entorno. Entonces, como ven, esto es realmente muy útil
para nosotros no tener que estar, digamos, buscando endpoints y actualizar la información, sino que simplemente vamos a mis variables, creo cada una de las variables con la información que yo quiero que lleve el body, y asimismo, pues me facilita muchísimo la automatización y me facilita muchísimo también las pruebas. Por último, quería mostrarles de cómo yo puedo ejecutar esto de una manera que sea automática. Vamos a utilizar una librería que se llama Newman. Newman es una librería, pues creo que también es soportada por Postman, y lo que hace es simplemente ejecutar mis colecciones. ¿Yo qué es lo que hago? Simplemente, si tengo estas colecciones acá listas, pues yo simplemente las exporto. Por ejemplo, exportemos esto. Exportar. Le voy a dar un nombre, por ejemplo aquí, práctica. Debe ser en formato JSON. Le damos guardar y mi colección fue exportada exitosamente. Entonces ahora yo voy a ir a buscarla. Vamos aquí. Aquí yo ya la encuentro. Entonces, si yo le doy revisar, obviamente pues él me va a abrir toda una información en formato JSON, ¿cierto? Entonces, si yo quiero ejecutar esto en Newman, es realmente muy sencillo. Nos devolvemos acá. Y yo simplemente le voy a decir en Newman run y voy a buscar la colección que quiero ejecutar. Entonces, por ejemplo, escojamos Space Data, práctica. Y aquí el sistema comienza a ejecutarme todas esas colecciones. Lo más bacano de esto es que él incluso tiene como una información de report. Y asimismo también tiene, digamos, por ejemplo, si vos tienes errores, también él te los va a especificar muy claramente. Entonces, digamos que esto es muy importante. Si, digamos, nosotros tenemos Jenkins, actualizamos la librería de Newman en Jenkins y simplemente a través de un pipeline ejecutamos estas colecciones, y así tenemos totalmente automático todas nuestras APIs. Vamos a hacer pruebas con otra que me parece muy interesante. Aquí tengo el pastelito. Y es que, por ejemplo, con Newman usted también puede ejecutar, digamos, una colección que se encuentre, no sé, en la documentación de Postman. Esto me parece supremamente bacano porque usted simplemente lo que va a hacer, le pegar, es que simplemente si la colección ya se encuentra en, no sé, en un guide o lo que sea, usted simplemente ejecuta con el comando y él simplemente va y lo consulta e inmediatamente hace todas las validaciones. Entonces, esto me parece supremamente potente. Como ven, pues Postman no es que sea tan difícil de ejecutar. También los scripts de validaciones son muy sencillos, están basados en JavaScript, entonces cualquier persona pues lo puede hacer. Este lo vamos a ejecutar y le vamos a decir que genere un reporte en HTML. Aquí no vamos a ver nada en realidad de cómo se ejecuta ni nada, sino que simplemente vamos directamente al reporte. Él se demora como un momentico porque va y consulta, ejecuta todos los métodos que están allá, todas las APIs y listo. Aquí ya quedó completa y vamos y buscamos la carpetica. Entonces, la de esta hora de las 7:50, podemos ver que el sistema nos generó un reporte muchísimo más completo de cada request methods, y asimismo tenemos información muy específica de qué fue lo que ejecutó, los tiempos, si pasó, falló y todo lo demás. Entonces, como ven, con Newman nosotros podemos automatizar muy rápidamente, muy fácilmente todas nuestras APIs, e incluso pues podemos llevar esto también a un sistema de integración continua con Jenkins. Bueno, muchachos, esto era como lo que yo les quería mostrar. Vamos nuevamente aquí. Por este lado,
estos son los links que yo tengo pues y que quedan ahí para las personas que deseen hacer pruebas automáticas y algunos ejemplos y algunas aserciones básicas para probar nuestras APIs. Y muchísimas gracias a todos por conectarse y por aprender también una cosa nueva. Espero que les sirva, que lo pongan en práctica. Como ven, es muy sencilla. La herramienta es muy intuitiva. Entonces, nada, muchachos. Gracias a ustedes por estar acá. Hola, hola. Hola, sí, no. Douglas, muchas gracias, qué bacano. Creo que muchos desconocíamos del potencial tan abrumador que trae Postman y lo único que lo usamos era coge la URL, péguela, pruebe y ya, ¿cierto? Uno como va. Es correcto. Bacanísimo podernos dar cuenta de todo el potencial que hay. Y más que hoy en día ya Postman trae también opciones como para trabajar sobre GraphQL. Entonces ya deja uno todo solo en un mismo lugar para hacer varias pruebas. Así es, sí. El soporte a GraphQL creo que se dio desde el año pasado porque era como uno de los features más solicitados por la comunidad de desarrollo. Entonces, sí, ya se puede utilizar. Ahí en los links incluso se va la documentación oficial de Postman y hay un apartado muy completo de cómo hacer nuestras pruebas de las APIs con GraphQL. Por acá tenemos varias preguntas que los compañeros van a hacerte, ¿cierto? Entonces, para que si puede responderlas súper genial o si no, pues ya saben que comparte las slides más adelante. Claro que sí, dale. ¿Qué hubo, pues, Douglas? Parce, brutal esa charla. Ahí estamos hablando tras bambalinas que solamente utilizamos Postmanes para coger una URL y hacer los llamados correspondientes a alguna API o para probar alguna cosa que nosotros hagamos. Más no todas esas herramientas pues que nos acá hacemos, o sea, muy bacán. Así es, Fran. Creo que no, te iba a decir que simplemente Postman tiene un mundo de posibilidades que nosotros podríamos extender nuestra cobertura de las pruebas de API. O sea que yo creo que es una herramienta que es muy sencilla de utilizar, no es tan compleja. Existen otras herramientas que, digamos, mucha gente también utiliza, ¿cierto? Pero yo creo que Postman es la herramienta más fácil para uno probar APIs. Total. Parce, tenemos unas preguntitas, un poquitas. Dale. ¿Qué librería de assertion usa Postman? Listo, él tiene varias librerías por defecto. La que, digamos, uno más utiliza es Chai. Con esta librería de assertion pues uno puede hacer todas las validaciones sin ningún problema. Como ven, digamos, las validaciones son supremamente semánticas, o sea, uno puede realmente identificar pues de una manera muy sencilla qué es lo que yo necesito, ¿cierto? Entonces sí, Postman ya viene integrado con todas esas librerías. Entonces, pues casi todas son pues de JavaScript como tal. Ok. Hay otra pregunta que pues no sé si, pues creo que está fuera del tema, pero no sé si Douglas o Ivancho, que es experto en GraphQL, nos puede colaborar. ¿API REST es más seguro que GraphQL? Pues yo soy sincero, yo no he trabajado nunca con GraphQL, vengo leyendo y aprendiendo, digamos, en esta comunidad que se ha dado varias charlas, pero de pronto ustedes que son los desarrolladores podrían tener una claridad o una visión muchísimo más amplia de ese tema. Por ejemplo, Iván, que yo creo que es el que nos ha dado varias charlas acá de GraphQL. Acá siempre en la comunidad alguna vaina de GraphQL se la delegamos a Ivancho. Ivancho es el gerente senior GraphQL de la comunidad. Bueno, pues en esto era algo que estaba contestando ahí ahora. Lo de la parte de la seguridad es algo más que nosotros debemos implementar independiente de si manejamos el estándar REST o si usamos GraphQL como tal en nuestra API. Entonces,
La seguridad es algo más que debemos implementar. Como decía, Internet por lo general es inseguro y por eso existen múltiples herramientas para mitigar esta inseguridad. Pero en sí que el estándar REST o GraphQL como tal tengan que ver como seguridad, con seguridad no, es algo más que nosotros debemos implementar. Inclusive, pues nosotros poder garantizar que nuestras APIs sean 100% seguras es algo complicado. Sí se implementan múltiples herramientas y formas de mitigar la inseguridad, pero es complicado llegar al 100%. Total. Oye, tengo una última pregunta, pues así es totalmente fuera del tema de Douglas, que una ruta de aprendizaje para full JavaScript. No, hermano, yo no sé, en realidad hay muchas opciones actualmente en el mercado y pues lo ideal es que, pues mi sugerencia, siempre que muchas personas están en este mundo, en el mágico mundo del software, es que aprenda primero lo básico, ojalá con YouTube, donde hay muchísima información. Cuando adquiera al menos el conocimiento básico necesario, ya puede ir saltando a plataformas que de pronto le puede costar un dinero, pero que profundizan en los temas y que también son muy buenos, porque digamos se da con profesores expertos, tiene una dinámica distinta como seguir un tutorial de YouTube, ¿cierto? Entonces, si el muchacho o la muchacha desea aprender JavaScript o cualquier framework, creo que una buena base sería ir mirando YouTube, que es free. Exacto. Sí, también mucha documentación. Y muy importante aprender las bases, no embarcarse de una hacia una librería o un framework, sino primero darse un poquito la pela en aprender bastante las bases, tenerlas sólidas y ya más adelante al aplicar esos conocimientos dentro de una librería o un framework se les va a hacer la curva de aprendizaje mucho más corta. Total, es muy claro Douglas, eso. Muchísimas gracias, parce. Esperamos más adelante volverte a tener por acá en nuestra comunidad como speaker. No sé, muchachos, muchas gracias a ustedes. No, yo simplemente quería agradecerlos a todos ustedes. Yo realmente me siento pues muy complacido de tener la oportunidad de participar como speaker en Medellín.js. Pues siempre he estado como desde afuera, pues como una persona que está visitando la comunidad, antes en Ruta N y ahora pues a través del streaming. Entonces me siento realmente pues muy complacido de que pueda yo compartir un poquito de conocimiento alrededor del testing, porque creo que también el desarrollo de software está muy ligado, pues sí, está ligadísimo a todo el área de testing, y también es bueno que en estas comunidades traigamos un poco de todo ese conocimiento para que personas que quieran aprender un poco más allá de eso se animen. Así que muchas gracias, Cristian, Fran, Iván, Mafe, que no está, pero un saludo para ella y nada, muchachos. Cualquier cosa a la orden, envío entonces mis slides con los links por si alguien más, o si tienen una duda me pueden encontrar en las redes sociales como Douglas Fugazi y cualquier cosa con mucho gusto. Una última pregunta ahí, Douglas. Usted como testing, o sea, ¿cómo define usted el balance para las pruebas que va a hacer? Sabemos que no se puede ir a un extremo de hacer muchas pruebas ni tampoco hacer muy pocas. Entonces, ¿cómo define usted como tester? ¿Cómo encontrar la balance? Sí, parce, no, esta pregunta es supremamente muy importante. Muchas gracias a la persona que lo hizo. En realidad nosotros definimos todo a través de un plan de pruebas. Y a través de ese plan de pruebas nosotros podemos especificar cuál va a ser nuestro alcance. Porque evidentemente nosotros en el área de testing no podemos probar todo. Sin embargo, cuando uno está en un proceso de pruebas, pues uno define cuál va a ser su alcance, cuál va a ser la metodología que va a probar, digamos, si son técnicas de caja negra, técnicas de caja blanca, si son regresiones o smoke test y todo lo demás. Entonces, cuando vos tenés muy bien definido cuál es tu plan de pruebas,
y tienes ese norte, pues es muy fácil uno llevarlo ante el cliente o ante el equipo de trabajo en qué es lo que yo me voy a centrar a probar. Ok. Bueno, no siendo más, entramos ya como a la parte final, no sin recordarles, y por acá que nos están haciendo una pregunta, Rugno, que cuál es el cronograma que tenemos para los próximos streaming. Nosotros en la comunidad comúnmente siempre hacemos eventos los 2 últimos miércoles de cada mes. Entonces, para que estén pendientes de nuestras redes, recuerden que nos encuentran en Facebook, Instagram y Twitter como @MedellinJS, y en YouTube también, youtube.com/MedellinJS, para que se suscriban, activen la campanita como buen youtuber y estén pendientes de toda nuestra información. Adicionalmente, las personas que quieran compartir su conocimiento, recuerden que no tienen que ser los super tesos en algo, sino que nos quieran mostrar algo nuevo o algo que ustedes hicieron una investigación y les pareció chévere compartirla con la comunidad. Nos pueden contactar por estos medios para que programemos una sesión y estén acá con nosotros. No sé si Cristian o Ivancho tienen algo más para agregar. Bueno, yo quiero decir solo que a raíz de que la cuarentena se está alargando cada vez más, las próximas transmisiones de Medellín.js ya no se van a llamar Stay at Home, sino que ya van a tener un nombre más orientado a la charla específica, pues para tratar de alguna manera sentirnos como que estamos ya en un momento más tranquilos, ¿cierto? Y dejar a un lado como esto de que quedemos en cuarentena. Entonces vamos a cambiar un poquito como la mecánica que se va a venir para los próximos streamings. Vamos a intentar hacer ya streamings de un speaker por streaming, con la idea de hacer un poco mejor, poder hacerle preguntas más de su profesión, cómo trabaja, ciertas cositas así. Y además, pues, ir mirando cómo podemos hacer. Además, estamos interesados en hacer especie de taller desde streaming, pero vamos a ver qué hay, ¿cierto? Como preguntaban por ahí, ¿qué se viene para los próximos streaming? Queden pendientes porque vamos a estar hablando, Fran me confirma si es cierto o no, hablando sobre Web Components con Stencil.js, y hay otra charla súper interesante que se me va el nombre, que si alguien me la puede recordar, súper genial. Y por mi parte no es más, pues solo es decirles que muchas gracias por asistir. Muchachos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden cuidarse y nos vemos en la próxima. Chaito.